Hola queridos amigos, soy Seba Segovia, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast Viaje de Ida. Estamos aquí en las dependencias de Studio White con la mejor calidad de audio, de imagen. Yo estoy, pero así, en el sueño viviendo cada vez que veo las imágenes, los colores, las texturas que se generan en este podcast. Así que bueno, quiero decirles que hay una invitada para este capítulo muy entrañable. Ella es Margarita Calderón. Es la directora y creadora de un festival muy bacán en Chile que se llama GoFest, el festival de outdoor, de vida outdoor y al aire libre más importante de Chile, que se realiza una vez al año, y ella tiene toda una historia que compartirnos acerca de la vida outdoor, acerca de este festival, que la motiva, que la inspira, y poder conocerla un poco más en profundidad a una de las mujeres que mueve el outdoor en Chile. Así que los dejo invitados a que no se pierdan este capítulo en el cual tendremos de invitada a Margarita Calderón. Bueno, queridos amigos, bienvenidos al segundo capítulo de este podcast que hemos llamado Viaje de Ida. Todos aquellos viajes sin retorno que hemos tenido en nuestra vida, en tu vida, y que definitivamente han marcado el camino de tu existencia. La idea es tener acá siempre invitados que tengan una historia que pueda hacer match con ustedes, que pueda hacer generar ese efecto espejo para que también puedan desde estas conversaciones poder recoger enseñanzas para ustedes, reflexiones, tips, datos, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a comenzar este segundo capítulo con una amiga personal em, que conocí ya hace un par de años en un festival. Es el festival outdoor más importante de Chile, que reúne a todos los amantes de la ruta, de la aventura, de la vida outdoor, de la vida al aire libre. O sea, todos los que eh, aman y disfrutan con estar ahí en contacto directo con la naturaleza. Bueno, ella es la creadora de este festival llamado GoFest, que se realiza todos los años y que reúne como speaker, tiene invitados de todas partes. De verdad, por lo menos para mí, es una semana inamovible del año en mi calendario, porque es como que creó un festival así donde uno puede ir a compartir y hablar lo mismo con otras personas. Es oriunda actualmente de Curacaví, una mujer también de campo, con animales, que tiene un contacto así muy directo con la naturaleza 24/7. Sin más ni más, quiero dejar con ustedes a Margarita Calderón. Bienvenida a Viaje de Ida, Margarita. Gracias, querido amigo. Contenta. ¿Cómo estamos? Bien, bien, cansadita y contenta. Cansadita y contenta. Bueno, Margarita, como ya sabes, pues este es un podcast no necesariamente de viajes, literalmente como de viajes, pero sí entendiendo que la vida de todos nosotros es eso, ¿no? Como es un viaje. ¿Cómo parte tu viaje? ¿Dónde naciste? Para ir conociéndote un poquito más. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era la naturaleza del lugar donde naciste? Nací en Santiago, pero apenas nacida me fui a vivir al campo con mi familia. Mi familia vivía en Curacaví, papá agricultor, digamos, de oficio, no de estudios. Una persona muy humilde y mi madre, bueno, dueña de casa. Y vivíamos en Curacaví y ahí, bueno, de chica muy en contacto con la naturaleza, con caballos, con alfalfa y metía en la tierra todo el día. Así que digamos que de pequeña el Curacaví para mí fue como el centro neurálgico de mi vida. Ahí partió todo. Esa es tu casa, Esa es mi Curacaví. casa. Ese es mi hogar. Ya, ese es tu hogar. Sí. Para los que no conocen Curacaví, ¿cómo es la geografía? ¿Cómo es la Es naturaleza? uno de los valles agrícolas más importantes de Chile. ¿Ya? Básicamente los valles agrícolas se caracterizan por justamente dedicarse a la producción de cosas relacionadas al agro. Y es el valle que está más cercano a Santiago, porque está entre Santiago y Valparaíso. Entonces tenemos el valle de Curacaví, el valle de Casablanca. Y Curacaví es 100% agrícola, un valle que ha sido transformado en los últimos 50 años de manera radical a través de las ampliaciones de las vías, porque la Ruta 68, que es la principal ruta que une Santiago con Valparaíso, en la época en que yo nací, que tengo 52 Era puro años, campo, eso era era puro puro campo, campo. uno pasaba más o menos en bicicleta. La carretera, imagina, que era una carretera de ida y de vuelta sin barrera en el medio.
seguía siendo la principal carretera del país. Teníamos No. Santiago, teníamos el aeropuerto, teníamos el puerto de Valparaíso. Entonces la carretera era pequeñita. Y de hecho, como el panorama de los domingos era ver volver los autos de la playa. Yo se sentaba en la calle Bueno, ahí a mirar pasar los autos. Y después, claro, esto se transformó brutalmente. Se amplió la ruta a doble por lado. Después se le colocó la barrera. Después eran 4 pistas. Entonces el valle se fue transformando mucho y esto es como así como las películas. Curacaví tenía un hotel maravilloso, el Hotel Inglés, que actualmente es la municipalidad de Curacaví, y era el centro neurálgico de la carretera. La gente paraba y entraba al pueblo, y el pueblo era como el centro de todo este tema de la Ruta 68. Se amplía la Ruta 68, el pueblo deja de tener la vida que tenía, pero mantiene obviamente el encanto de toda la gente que estamos habituados a vivir ahí. Hoy día tiene de todo, pero en algún minuto el pueblo se vio golpeado por la ampliación de la ruta. ¿Qué música se escucha en Curacaví? Mucha ranchera, que a mí no me gusta mucho. ¿Ya? Ranchera, cumbia, reggaetón, ponte Ya. tú. Eso escucha la gente de Curacaví. Sí, principalmente ¿Tienen ranchera. algún panorama como muy típico en Curacaví? Bueno, la Como... fiesta de la chicha es uno de los principales panoramas. Y en realidad, yo que vivo más hacia el valle, porque no vivo en el pueblo puntualmente, la verdad que la fiesta de la chicha es como lo más importante. Hay un festival de la voz también, un festival como tipo festival de la canción en el verano, que es bien ¿Ya? entretenido, se hace en la plaza y pasan varias ¿Cantaste alguna cosas. vez en ese festival? No hay, en otro festival. Ah, ya. No cantaste nada. Tengo, Yo dije, ya, la Margarita de la Muerte que no, cantó en ese yo canté en festival. el Festival de Viña del Mar, de estando chica, te lo Ah, juro. Sí, es algo que nunca cuento porque siempre... pero ¿hay archivos de eso? Hay archivos, canté con Julio Iglesias cuando tenía Me 4 estás años, te lo bromeando. juro. Ponte tú. Pero ¿por qué me tiráis esa bomba aquí? Porque estamos hablando del festival. Canté con Julio Iglesias, no te Canté lo con puedo Julio Iglesias el creer. año 76, estando en Viña, porque yo viví en Curacaví siempre, pero ¿Ya? cuando llegó una etapa escolar no habían muchos lugares donde estudiar con una buena calidad de ¿Verdad? educación, y teníamos un departamento en Viña que era de mi abuelita materna, y antes de eso siempre íbamos a Viña como de vacaciones. Y cuando era chica me encantaba Julio Iglesias, no me preguntes por qué, ahora tengo que pensar en eso, pero me encantaba y lo veía aparecer en la televisión y yo bailaba y era como que me empezaba a todas sus canciones. Y a los 4 años viene Julio Iglesias a Viña del Mar, al Festival de Viña del Mar, y hace siempre el típico los artistas en el previo, en el casino de Sí, Viña, y después sí. se van al festival. Y cuando, como mi papá me adoraba y era su regalona, me dice, ya, ¿sabes que vamos a llevar a la mallita a ver a Julio Iglesias al casino? Entonces preguntaron si el show se podía llevar niños y todo, y era un show absolutamente para niños. O sea, no era para niños, Para familiar, pero podía, familiar. podía asistir una niña de 4 años. Cuento corto, fuimos, estaba sobrevendido todo, estaba lleno. Es más, esa noche estaba toda la junta de gobierno de la época, todos los generales, Estamos hablando todos de los esa generales época estaban ya. ahí. Una locura. Esas cosas me freak. Y bueno, nosotros quedamos bien atrás, y mi mamá, que era y sigue siendo muy movida, quería acercarme a Julio Iglesias, entonces me toma en brazos. Yo tenía 4 años, tenía mis chochitos para hacer Shirley Temple, así toda cute, y me lleva por detrás, como pasando por el lado del escenario, y una camarera me ve con mi mamá y le pregunta qué quería, y mi mamá le dice, pucha, la quiero acercar y qué sé yo, y en un minuto me toma y me tira al escenario cuando Julio Iglesias estaba cantando, estaba terminando una canción, y yo llego corriendo a abrazarlo como que era mi amigo de toda la vida. Y este hombre se ve con esta cosa chica, crespa, rubia ahí en el escenario, como que empieza a conversar conmigo, me sube a la falda, empieza a conversar, empieza a cantar, y yo empiezo a cantar con él, y el otro, ¿qué onda? ¿Qué Porque canción cantaron? el amor, era una canción, o sea, el amor. No, no, de verdad, ahora no puedo porque no tengo ni voz para cantar, pero empiezo a cantar con él, me sabía todas sus canciones. Esto sí que fue un viaje loco. A Y los 4 a los años. 4 años termino de cantar, me bajo al escenario y toda la gente juraba que esto estaba súper preparado, qué sé yo y todo. Y cuando nos vamos yendo, que mi papá me tomó en brazos, salió todo orgulloso, todo, ¡ay, qué linda la niñita, qué bien preparada! Y nadie sabía que esto había sido completamente espontáneo. Espontáneo. Cuando vamos saliendo nos toma Alfredo Fraile, en ese minuto el manager de Julio Iglesias, y nos lleva a los camarines porque dice, Julio, quiero conocer a esta niñita, ¿quién es? Y llegó, y ahí hacía a las familias así como así, todos los Simpsons, ¿cachai? Mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi hermano, éramos todos. Llamaste a tus primos. Sí, Oye, vénganse para acá. Voy a vénganse entrar al todos. camarín de Julio Iglesias. Bajamos a los camarines del casino. Ya estaba Julio Iglesias, me tomó en brazos y qué onda, le decía a mi papá, porque esta chica sabe mis canciones y tiene un sentido de la musicalidad y la habla. Y mi papá, no, es que te quiere mucho, qué sé yo. Y de repente dice, sí, yo quiero que esta
pequeñaja, dijo pequeñaja. Creo que esta pequeñaja esté conmigo en la Quinta Vergara en el día de mi actuación y todo. Pop. ¿Cachai? Como, ¿qué onda? Mi mamá, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y claro, terminé cantando con él en la Quinta Vergara. Dos ¿La misma canciones. canción? Dos canciones diferentes. El amor y otra más que en este minuto no me acuerdo. Hay registro. Y siempre cuando vienen los recuentos del festival salgo yo con Julio Iglesias cantando porque es como un ícono. Porque fue algo que no se volvió a repetir después mucho. Después hubo cantantes que subieron niños al escenario, pero fui la primera niña, yo creo, que salió en un festival internacional Me... junto a Julio Iglesias cantando y con el monstruo ahí ya heavy. Bueno, yo pienso que esta anécdota que estás contando te retrata de cuerpo entero quién eres tú. Yo creo que ya tenemos claro quién es Margarita Calderón. O sea, conectada 100% con la naturaleza, con tus emociones. Y yo creo que esa conexión virtuosa, bueno, nosotros nos conocimos así también un poco, Sí, ¿no? Como que... de No quiero casualidad. ser el Julio Iglesias de la De mi época, vida. pero me da la impresión de que eso sí te retrata de cuerpo entero, porque en el fondo vas por la vida con esta espontaneidad, con esta energía y que, bueno, cuando conocí a tu mamá también, tu mamá tenía como la misma energía, ¿cachai? Sí. Como, eh, qué gran anécdota haber estado ahí con Julio Iglesias. Este, bueno, ¿cuál fue el viaje como ya real, del primer viaje que te acuerdas tú? El primer viaje que me acuerdo fue al sur de Chile. ¿Ya? Y me acuerdo porque fue el primer viaje que tuvimos como familia de vacaciones, porque cuando era chica, nosotros trabajamos todos los veranos. Yo trabajé hasta como los 25 años, todos los veranos. Nunca supe lo que eran vacaciones. Pero trabajaba en un lugar que me encantaba porque vendíamos fruta en la carretera, justamente en Curacaví. Vendíamos sandías, melones, duraznos, bebidas, dulces chilenos, y teníamos un kiosco precioso que era súper exitoso porque pasaban también todos los famosos, pasaban todos los políticos. Los viernes ese lugar era el top de los top de los top de la carretera. O sea, te ¿Pero juro, qué me estás pasó Manzanero, pasó la chucha con todas las paquitas, ahí estaban todos vueltos locos, pasaban los Bolocos, pasaban los Abu Amor, pasaban todos los políticos, pasaban todos los artistas que iban para la Quinta Vergara. Y paraban porque éramos como un polo turístico ¿Ya? y el negocio era hermoso, bajo unos encinos maravillosos. Entonces nosotros trabajábamos ahí atendiendo, llevando la fruta a los autos, en la caja, barriendo, limpiando. Y mi papá nos tenía todos ahí como la Todos los familia monos Trump bailan. ahí Todos trabajando, ellos bailan. trabajando. ¡No me Pero, gustan los niños magos! claro, pero era entretenido. De hecho, muchos amigos venían de Viña a vernos, se quedaban con nosotros un par de semanas y nosotros éramos productores de la fruta que vendíamos en el kiosco, entonces partíamos sandía, entonces yo partía esas sandías gigantes, jugosas, las ponía en una bandeja y me iba con mi rulo ahí, pum, 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 repartiendo por todos los autos, ofreciéndole a la gente para que comiera y para que comprara. Y así fuimos creciendo y gracias a ese trabajo que hicimos por muchos veranos, mi papá logró comprar el campo donde hoy día trabajamos. Ah, mira. Entonces fue una cosa hermosa que nos dejó a todos una enseñanza de mucho esfuerzo, sacrificio, pero que lo pasamos muy bien, lo disfrutábamos harto. Siempre había música en el kiosco, poníamos unos parlantes, poníamos música rica, qué sé yo, y la gente llegaba y encontraba todo soplado, fresquito. A las 3 de la tarde, 4 de la tarde, la gente empezaba a salir de Santiago y entraba a estos encinos maravillosos, todo ordenado, la fruta fresca, la gente ofreciendo sandía rica, durazno, había música, era bacán, era la verdad que lo pasábamos increíble. Y a los 25, 24 años, mi papá decidió un día en marzo, ya sabes que vamos a salir de vacaciones, porque después de todos estos años vamos a tener que Toda la descansar. familia al sur. Todos nos fuimos al sur y llegamos a Pucón. Esas fueron nuestras Ah, qué primeras vacaciones. Y lindo. yo aluciné, aparte que llegamos, ponte tú, un día domingo y ¿Ya? estaba full lleno. Yo dije, oh, qué bacán, esto está increíble. Y al día siguiente se había ido todo el mundo, no había un alma, se había vaciado Pucón, porque se habían acabado las vacaciones. Nosotros llegamos justo como a finales de marzo, o sea, a principios de marzo, finales de febrero. ¿Mm? Entonces llegamos el último día en que la gente estaba de ¿Pero eso les vacaciones. gustó o no? Yo me aburría, porque fíjate, 20 y tantos Aburrida, años lo que nada. quería era como tener mambo en la noche, salir a Claro, bailar y ya. no había ni un Se alma. apagó Pucón. Pero tuve mi primera experiencia en rafting y eso fue En el Trancura, en el la Liocura. Entrancura. En el Trancura. Alucinante, Oh, qué alucinante. lindo. Así que fueron unas vacaciones muy lindas. Mi papá durmió todos los días porque estaba reventado. Y nosotros con mis hermanos, ellos fueron mis compañeros de aventura, mis dos hermanos, el ¿Y mayor y el menor. qué viaje sola recuerdas? ¿Algún viaje sola? Oh, viaje sola. Uf, sí, he viajado mucho sola, pero uno de los viajes que cambió mi vida sola fue el primer viaje que hice a Europa. Tenía 30 y algo y me fui a Europa sola 40 días.
y llegué a Alemania a ver una amiga, después recorrí Italia, recorrí República Checa y me moví por todas partes y en cada lugar, en esa época tenía un teléfono, un Nokia chiquito, y escribía bitácoras de viaje y ¿Ya? las mandaba por mail. Y todos mis amigos me decían, estamos esperando tu siguiente mail porque era una bitácora tan entretenida. Y yo contaba todo lo que me estaba pasando. Me pasaron muchas cosas entretenidísimas. Y Eso es como ser no, bloguera de corazón. bloguera de corazón. Ahora no sé cómo no terminé con artritis, porque con Claro, el claro. teléfono tic, 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 escribiendo, yo escribía unos mails gigantes y contaba mis impresiones y mandaba 2, 3 fotos de los lugares que más me habían marcado. Y eso fue un viaje que me cambió la vida, porque además en ese viaje conocí a mi ex marido, Ya. a Giovanni. Entonces fue un viaje potente, ¿Dónde lo hermoso. conociste? Lo conocí en Génova, en Italia. Y nos habíamos conocido antes por internet y después de 4 o 5 años conversando nos conocimos ¿Por cómo? ahí. ¿Por internet? ¿Cómo? Porque en esa época, que no había Facebook, Instagram, nada, estaba Hotmail y yo quería ir a estudiar italiano, y quería ir a Italia, entonces había estudiado ya, había vivido en Canadá, que también ahí viví sola, viví en Canadá como 8 meses, en Toronto, y después me fui a Chile de vuelta, después volví a Italia, que ese fue uno de mis viajes más importantes, porque fue el más largo y fue el más impactante en términos de lo que rodeaba la cultura de Europa, porque Canadá era precioso, increíble, pero Europa fue, no sé, Claro, sí, alucinante. 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 Entonces habíamos hablado con Giovanni por Hotmail y había contactado a varios hombres y mujeres en Italia para ver cuáles eran las mejores ciudades para vivir, porque en esa época no había el Google de hoy día. Claro, no, Entonces sí quería se saber dónde era entiende. más barato, dónde era más seguro, dónde había mejor vida universitaria, dónde era más entretenido. Y estaba Génova, Perugia, Siena. Tengo grandes amigos en todas las ciudades hoy en día. Y en Génova encontré a Giovanni y empezamos a conversar, conversamos muchos años. Y ese año que me fui a Europa por 40 días lo conocí y nos vimos por primera vez. Fue bien romántico, bien bonito. O sea, ese podríamos decir que es tu viaje de ida del que nunca más volviste. O sea, ahí Sí, conociste algo sí. o tuviste algún De ahí descubrimiento. partió el Go Fest. De ahí partió el Go Fest porque cuando conocí a Giovanni, ¿Ya? cuando nos volvimos, bueno, nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir a Italia un tiempo, más de un año, y estando en Italia, cuando nos vinimos de vuelta, queríamos traer algo para emprender acá en Chile. Y a los dos nos gustaba acampar y trajimos las carpas de techo Autohome, que son las carpas más antiguas del mercado, del año 1965, creado por un italiano, que son las carpas de techo que hoy día tú ves en todas partes del mundo. Ellos fueron los que crearon el concepto de la carpa de techo a nivel mundial. Ah, mira, qué Entonces nos interesante. trajimos esta carpa, en el primer container donde nos vinimos con todas nuestras cositas, el auto Giovanni, todas mis cosas que yo me había llevado de Chile, las cosas que él tenía desde Italia. Nos hicimos un container con un Citroën Berlingo con una carpa de techo Autohome. Habíamos hecho el contacto con la empresa y llegamos a Chile y empezamos a emprender con esto. Y justamente con el tema de la carpa, salimos de viaje a acampar al norte de Chile, Valle del Elqui, Punta Choro, y ahí conocí emprendedores que estaban usando sus productos igual que nosotros, y ahí nació GoFest. Meca. O sea, en este viaje conociste el amor, nació el Festival Go Fest, Sí, que imagínate lo que es hoy día y parte como con sí. con lo de la carpa. Y con mi viaje a Europa, sí. ¿Cómo lidias tú, me imagino que siendo una mujer de familia, así, cómo lidias con la soledad, con esos tiempos sola, tan lejos? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu técnica? No es muy No sé si fácil. es técnica la palabra, No pero... sé si es técnica, sí, no es muy fácil, pero cada vez yo creo que es más porque tienes muchas comunicaciones hoy en día, el WhatsApp, el mail, el teléfono. En la época en que yo vivía en Italia, que fue el año 2011-12, conversaba con mi familia casi todos los días. Se echa mucho de menos, se echa muchísimo de menos la familia, se echa de menos también lo que uno está acostumbrado a vivir en el día a día, porque el estar en un país diferente, independiente cuando tú vas de vacaciones, es puro mambo, lo pasas bien, lo disfrutas, sacas la foto, ves lo bonito, pero cuando ya te colocas como un inmigrante, es duro, es difícil. Yo tuve que pasar por todo el proceso de básicamente de residencia, ir a los servicios públicos que no te atienden muy bien, que no son muy cordiales, el ser llamada extracomunitaria, porque no era italiana.
Me salvaba un poco los rulos, que se dio la pinta, porque todos me decían, no, usted no parece chilena, no parece chilena. Claro, claro. Y me da risa porque decía, ¿usted ha estado en Chile? Y me decían, no, entonces, ¿qué dice? ¿Qué opina? ¿Qué sabe usted lo que es un chileno o no? Claro. Pero me hice amigos, generalmente tuve vínculos con gente de Ecuador, por ejemplo. Tengo una gran amiga que de hecho ahora voy a ver pronto, Dios mediante, que es ecuatoriana. Hice amigos con algunos italianos, pero en sí, el italiano del norte, donde yo vivía en Génova, no es el italiano de las películas, que de la mesa del té club, lleno de gente. Son bastante cerrados, son medios reclamones, son medios depresivos. Y curiosamente, la ironía de la vida, los mejores cómicos de Italia han nacido casi todos en Génova. Pero es una ciudad no fácil, hermosa, maravillosa, pero no fácil. Y llegué justo cuando empezó una crisis económica, entonces no encontraba trabajo, acostumbrada a trabajar siempre y gustándome mucho trabajar, me costó mucho encontrar trabajo, así que terminé ayudando a mi ex marido en un service donde él prestaba servicios audiovisuales, entonces me dediqué a armar cables, a montar trazas, escenarios, luces, y lo pasé bien igual. Y vi muchos espectáculos increíbles, pero ganaba nada, era una propina lo que me daban. O sea, tú lidias con la soledad haciendo nuevas relaciones, nuevos Sí, amigos, nuevos amores, nuevos afectos, nuevos... sí, y también el asumir de aprovechar el momento, tomarlo como una experiencia, porque la familia, la cultura, los amigos se van a extrañar siempre. Es muy difícil. Y los choques de cultura se dan justamente en criterios que son conceptos de vida muy fundamentales. El cómo descansas, el cómo celebras una Navidad, el cómo resuelves un problema. Son cosas que culturalmente son diferentes en Italia que en Chile, Claro. en China que en Canadá. Es diferente. Entonces cuesta mucho y hay que ser muy prudente, hay que ser muy respetuoso. Yo siempre he pensado, cuando tú llegas a vivir a otro país, es como que te cambiaras a vivir a la casa de otra persona, por lo tanto, su casa, sus reglas. Y yo ahí me cuadro. No me gusta el inmigrante que llega tratando de que todo sea igual como es en su país, porque por algo estás inmigrando, por algo estás en otro lugar, por algo te fuiste a vivir a otra casa. Entonces hay que ser como súper respetuoso en ese sentido y yo viví el proceso desde el respeto y asumir que estaba en un país que no tenía la misma Cultura. costumbre de mi país y que tenía que saber respetar las normas de esa casa. Está interesante ese tema, sobre todo por la actualidad que estamos viviendo en Chile. También tuve la oportunidad de ser inmigrante en un tiempo y cambió mi mirada completamente Total. con los que vienen a Chile. Sí. Entonces, qué bueno que tuviste tú también esa apertura, la experiencia de ser inmigrante en otro país y tener toda al final toda la vivencia, ¿cachai? De extrañar, de que no son tus costumbres, de lidiar con otras personas que están seteadas para actuar de otras maneras y todo Exacto. eso. Me gustaría obviamente meterme mucho más en lo que se trata el Go Fest, que es este festival que obviamente también está irradiado por tu energía. ¿Conociste el Go Fest? Me impresiona que haya nacido allá tan lejos, en Italia. Em, ¿Cómo, cómo ves hoy día el Go Fest? ¿Qué es el Go Fest para alguien Uf. que nunca ha ido? Bueno, desde lo personal, GoFest es un hijo, básicamente. GoFest es un viaje que he tenido desde el año 2014 que me ha ido sorprendiendo gratamente porque nunca fue mi intención llegar a ser lo que hoy día somos. No tenía ninguna ambición, ni una, cero. Quería pasarlo bien, quería vender las carpas de techo que traíamos de Italia, quería generar una plataforma de colaboración para que todos los que estaban en la misma que yo pudieran tener más posibilidades de vender lo suyo. Pero al final tú te das cuenta que el ambiente del outdoor, el ambiente como el camping o todo este estilo de vida, tiene una fauna de gente muy similar, con una energía muy similar. Y al encontrarse en un conjunto de experiencias que se pueden hacer en un grupo, empieza a irradiar esta energía de colaboración, de buena onda, de camaradería. Entonces, hoy día GoFest, para describirlo a la gente que no lo conoce, es un encuentro de amantes de la vida al aire libre y las aventuras, en donde nosotros buscamos equipar aventureros con productos, con servicios y principalmente con experiencia. Eso es como nuestro ADN, Claro. digamos. Ahora, hoy día GoFest para mí significa una fiesta, significa una obsesión absoluta. Mm. Soy obsesivamente GoFest. Soy apasionada a lo que hago y, y es un lugar donde la gente puede conectar y puede encontrar cosas nuevas. Y se generan muchas redes, muchísimas redes que trascienden lo comercial. Me consta.
Te consta, totalmente. Sí. Trasciende lo comercial. Las relaciones que nacen ahí perduran. Por toda la vida. Sí. De hecho, yo estuve embarazada, yo perdí a mi hijo el año 2016, él falleció al nacer y el doctor que me atendió lo conocí en el GoFest, ¿cachai? Fue muy heavy porque yo quedé embarazada el año 2015 Vuelta a y Italia. no, claro, estaba vuelta, ya estábamos viviendo acá en Chile ya un par de años con Giovanni y quedó embarazada, hacemos el GoFest, conocemos a José con Amparo, que José es amigo querido y fue mi médico. Quedó embarazada y durante el año 2016 yo con mi guatita, qué sé yo y todo. Y Vittorio nace en julio, fallece en julio y nosotros en noviembre estábamos levantando GoFest y lo estábamos haciendo en honor a él. Y fue un antes y un después. GoFest el año 2016, Vittorio parte y GoFest despierta y se levanta de una forma impresionante. Fue el evento más lindo que hicimos en Curacaví, fue cuando nos pegamos el salto más cuántico en términos de expositores y todo, y no fue algo programado, se dio, se dio. Yo creo que ahí hubo una energía de mi hijo en el medio muy potente. Y en ese GoFest conocí a José, que fue la persona que me atendió cuando tuve que dar a luz por diferentes motivos que rompí fuentes, había que hacer una cesárea, mi vida estaba en riesgo, teníamos que sacar a Vittorio y cuidarme a mí. Y José nos ayudó. Tuvo un equipo médico al lado increíble, dejó entrar a toda mi familia al pabellón, fue increíble. Así que GoFest a mí me ha traído amigos entrañables, experiencias increíbles, momentos súper potentes que los he ido vinculando con mi estilo de vida y con mis dolores y con mis alegrías. Entonces yo creo que eso sigue latiendo. Cada vez que GoFest se levanta, toda esta historia, todo lo que nos pasó, todo lo que nos costó, todo lo que nos dolió, todo lo que lo disfrutamos, vuelve a vivir y a vibrar en esta energía que GoFest representa. Entonces, yo creo que GoFest hoy día es como un hijo, cada año nos pide más, tiene como vida propia, nos empuja a hacer cosas y yo creo que yo trato de honrar la energía inicial de GoFest siempre, que es no olvidarnos de cuánto nos costó partir, no olvidarnos de que cuando yo iba a las primeras reuniones nadie me conocía, nadie tenía idea quién era, y que me costaba mucho llegar a las personas que tomaban decisiones. Entonces yo hoy día, cada vez que puedo, comparto mis contactos, ayudo a la gente que está partiendo, somos plataformas de emprendedores también, y claramente hoy día trabajamos con empresas grandes, de importantes marcas, pero también siempre abrimos espacios a pequeñas empresas porque no hemos perdido la esencia de quienes somos. Sabemos de dónde venimos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque ese es un viaje que todavía está en proceso, pero no nos olvidamos de cuánto nos costó. Eso. ¿Qué pasó ese año? Sé que dijiste que como que le atribuye algo divino, pero ¿cómo en julio tú tienes una pérdida, perdiste a tu hijo, Mm. y logras levantar este festival y como que desde ese minuto va a quedar anclado estos dos hitos? O sea, Sí. ¿qué piensas? ¿Cómo lo interpretaste en ese momento? ¿Era como tú dijiste una especie de como de mensaje hacia tu hijo de decirle no sé, la vida sigue Sí. o gracias o no pasaste por un momento de cuestionamiento de decir como que esto te haya tirado abajo, ¿cachai? O que murió una Uf. parte de ti, ¿me entendí? No sé, es como, tú me lo contaste y como seguiste hablando yo me quedé así como sin aire, ¿cachai? Pero, ¿me entendí? O Sí. sea, ¿cómo lo hiciste, ¿cachai? Mira, yo soy una mujer de mucha fe, tengo una relación con Dios muy potente, que no pasa por ninguna religión, es una relación muy personal. Y cuando me pasó lo de Vittorio, cuando nos dieron el diagnóstico de que él ya venía con algunos problemas y todos nosotros estábamos empezando a trabajar el GoFest. Y yo creo que la vida no se detiene, la vida tiene que seguir. Y una de las formas de continuar sobrellevando los dolores es seguir funcionando, dándose claramente los espacios para meditar y para recibir Sufrir. los golpes y sufrir y llorar y todo. Y lo hice, pero también me pasó una cosa. Mi hijo venía con problemas, mi médico que me había tratado toda la vida me ofreció abortar.
cosa que para mí fue un golpe duro, sucio y cobarde, porque yo estaba con una ecografía viendo el corazón de mi hijo latir en la pantalla y el doctor me dice, podemos abortar. Y yo como que lo escuché, incorporé lo que me estaba diciendo y lo primero que pensé fue en blindar a mi hijo, ¿cachai? Em, y mi concepto era, mi hijo se puede abortar porque está con un problema dentro de mi vientre, pero si mi hijo hubiese nacido con un problema ya no se podría abortar. Entonces es un tema de geografía, es un tema de ubicación. Claro, Entonces, a ver, ¿en qué momento cambia? ¿Por qué cambia dentro o fuera? claro. Entonces me levanté, me vestí. Tú estás en un nivel de vulnerabilidad increíble cuando estás haciendo una ecografía. Me imagino. Entonces hay que tener tacto para decir las cosas y para tratar a personas que no somos pro aborto. ¿Ya? Yo no soy pro aborto, soy totalmente pro vida. Y fui consecuente con eso. Y salí de la consulta llorando mucho, llorando perdidamente. Me di ese momento para llorar, abrazar a mi ex marido, abrazar a mi mamá, lloramos todos. Y después yo dije, mira, cuando a mí me han pasado cosas buenas en la vida, nunca me pregunto por qué a mí. Jamás. ¿Y por qué me tendría que preguntar por qué a mí si me pasa algo que no quiero que me pase? Oh, qué lindo. Entonces, desde ahí dije, acepto esto que viene, ¿cachai? Lo tomo como viene y lo voy a vivir lo mejor que pueda. Y si mi hijo va a vivir 2 meses, 10 meses, 4 años, 10 años, que nadie lo sabe, yo voy a ser la mejor mamá que pueda durante el tiempo que Dios me lo permita, como sea. Y me configuré y empecé a disfrutar todos mis desayunos, salía a caminar, escuchaba música, bailaba, comía. Lo pasaba increíble, porque yo sabía que lo que yo lo pasara bien, Victoria iba a estar a mi lado y iba a sentir esa energía. Entonces, cuando a mí la gente que sufre, porque todos tenemos nuestras heridas, les pasan cosas malas y dicen, pucha, ¿por qué a mí? Yo vuelvo a preguntar, cuando te pasan cosas buenas, ¿te preguntas si te lo mereces? Entonces, al final del día, yo nunca me pregunto si me merezco lo bueno o lo malo, recibo lo que Dios me manda y recibo lo que Dios me pone en el camino, Sí, porque po. estoy segura que Él está construyendo algo para mí. Estoy segura que lo que Él me está permitiendo vivir me sirve, me suma, siempre. Entonces, yo puedo hablar de mi hijo hoy día con una alegría maravillosa, porque si bien Vittorio murió y lo tuve que enterrar y tuve que comprar el cajón y lo tuve que sacar de una cámara como un camarón congelado a mi poroto y ponerlo en un ataúd en vez de en una cuna, y tuve que vivir todo eso y sobreviví a eso, fue porque Dios estuvo a mi lado. No hay ni una otra explicación. Y porque yo creo en serio, no creo de pose, creo en Él. Y Él me sostuvo, absoluta y totalmente. Y no me volví loca y no me desarmé de dolor porque Él estuvo a mi lado. Y claramente lo mismo mi ex marido, que fue un tremendo apoyo, mi familia, mis hermanos, mi mamá. Y bueno, tuvimos el funeral de Vittorio y GoFest estaba funcionando, GoFest se estaba gestando. Y la muerte de Vittorio me trajo un nuevo impulso porque su muerte fue dulce, fue llena de amor, no hay ni un arrepentimiento, no hay ni un nada. O sea, fui la mejor mamá que pude. Entonces, para mí era una paz en el corazón tan grande. De hecho, después del funeral de Vittorio, nos fuimos con mi amigo José, que fue el médico que nos recibió a Vittorio, que nos ayudó, su esposa, mi ex marido, mi mamá, y me embriagué. Literalmente, me tomé todos los copetes que no me había podido tomar, nos fuimos al agua de piedra, yo pedí un margarita, otro margarita, al tercer margarita dije, ya no, aquí ya No, muero. me muero. Comí rico, disfruté, celebré la vida, porque independiente de que Vittorio había partido, el paso de él por mi vida cambió todo. Me enseñó todo sin haber abierto sus ojitos, sin haber abierto su boca, me enseñó todo. Me enseñó que la vida nadie la compra, que nadie, por más dinero que tengas, se puede comprar la hora de mañana o la hora siguiente. Tú vives en una danza de energías y de fe que es ahí, ahora, en este minuto, y no tienes idea qué va a pasar cuando yo salga acá de la puerta, no tienes idea. Y él me enseñó de una manera muy dulce que mi vida tenía que ser vivida a concho. Entonces, el nivel de intensidad que yo vivo en mi vida hoy día es porque pasó mi hijo y me enseñó esto. Y yo lo celebro todos sus cumpleaños, siempre lo recuerdo. Hay momentos en que sí lo lloro, hay momentos en que lo extraño, hay momentos en que me lo imagino, pero cada vez que celebro su cumpleaños tengo un gesto, tengo un momento en el que algo ocurre, en que Vittorio se presenta y yo creo que Dios le permite presentarse cerca mío para que me recuerde que sí está ahí. Y de hecho mi casa se llama Tiny Vittorio porque esta no era él.
Y una amiga muy linda me dijo una vez, en algún minuto Vittorio habitó en ti y ahora tú habitas en él. Y creo que es eso. Yo lo incorporo en mi vida con mucho amor porque no tengo ni un arrepentimiento en relación a su vida. Me siento, no tuve tiempo de equivocarme con él, así que soy una mamá feliz. Gracias por compartir esa emoción, esa experiencia. Evidentemente es un viaje del que no se vuelve. No. ¿Cómo miras el futuro de aquí en adelante si parada sobre toda esta experiencia, obviamente? Parada sobre toda esta experiencia, ¿qué relación tienes con el futuro? ¿Miras hacia el futuro? ¿Los vas construyendo? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Yo me siento hoy día, se lo decía a mi mamá hace un tiempo, si yo partiera hoy día me voy feliz. Me voy feliz hoy día. No tengo miedo a la muerte, no tengo miedo ni siquiera a cómo. No tengo, eso está tan incorporado en mí, gracias a mi hijo, que vivo el día, vivo el día. El futuro para mí es más bien una proyección de esperanza de que sea todo mejor, pero siempre preparada para los golpes. Siempre estoy como, ok, aquí viene, ya, dos de vuelta. Sé que la vida te va, o sea, es garantizado, el problema es garantizado, la lucha es garantizada, el desafío está garantizado, el dolor está garantizado. Lo que no está garantizado es la felicidad, la plenitud, la alegría, los momentos hermosos. Entonces, cuando yo estoy en un momento lindo, que nos pasó el día sábado en la noche cuando estábamos en el camión de Rodrigo, cuando estábamos terminando el GoFest, y tú Claro. estabas preparando un asado exquisito, y estaba el arriero, estaban todos. Yo en un minuto le dije, me siento feliz. Sí, po. Y lo dijiste. Sí, lo dije, me siento plena. Porque estaba ahí consciente, en cuerpo y alma, Claro. porque habíamos terminado una jornada bonita, había salido todo bien, estaba con gente que amo, ¿cachai? Comiendo un asado al lado de un camión Overland, o sea, ya. Es como gallo, eso es lo que sale en los reels en Instagram. Esperando la lluvia. Esperando la lluvia, toda la gente sueña Claro. con una situación así. Con grandes amigos, un rico fuego, una buena carne, una buena cerveza, un tabaco que me permito de vez en cuando. Una conversa Una conversa interesante, exquisita, gente que quiero. Entonces, en ese minuto, en un minuto los miré a todos y me emocioné porque dije, qué rico estar aquí, qué bien, qué bueno estar en este momento y estar 100% ahí. Entonces, yo creo que cada momento lindo que tengo en la vida lo voy atesorando de una manera amplificada. Lo bebo, lo como en el momento muy, muy consciente y lo incorporo como un bálsamo a mi corazón. Entonces yo permanentemente me siento agradecida por lo bueno, por lo no tan bueno. Me siento muy agradecida de Dios, muy agradecida de mi plan B, porque yo estoy viviendo el plan B de mi vida. El plan A era otra cosa, pero el plan B me encanta. sí. Es lo que hablábamos antes, o sea, Sí. uno tiene un destino y cuando ya partiste parece que la vida te tira por otro otro lado. y Sí, hay que aceptarlo. totalmente. No, Y- pero yo veo el futuro, si tú me preguntas cómo veo el futuro, lo veo como una promesa de más aprendizaje, lo veo como una promesa de crecer y una oportunidad de vivir más momentos lindos. Cada momento lindo lo atesoro, pero así como, venga para acá, que sí. Así que bacán. Bueno, muchas gracias por la conversación. No se ha terminado el podcast aún. Falta que tú compartas lo mejor de tus recomendaciones para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Después de todo este recorrido tuyo en el mundo de los viajes, aquí vienen preguntas. Estas son preguntas de respuesta directa, rápida, Vale. sin filosofar. Vamos. Película de viaje favorita. Walter Mitty. Walter Mitty, No. no, yo sabía que iba a tirar esa. Yo sabía, Walter Mitty es Sí, tremenda. maravilloso. Música, banda sonora alucinante. ¿Ya? Una historia extraordinaria con la cual me siento muy identificada también. Walter Mitty, no hay más. Ya. No hay más. Música que te gusta cuando vas manejando, cuando estás en ruta. ¿Qué música Uf, escuchas? Música, me gusta mucho el soul y también me gusta mucho la música tipo country. Ya. Country viaje, así como onda de Drex, Amistad, me encanta, Ya. pero Olivia Dean también me fascina, pero es que es más soul. Pero mucha música que sea como de ruta, es como que vais viajando, es como que vais en Claro. el podcast, o sea, en el podcast, vais en el reel, haciendo tu imagen. Claro. Sí, yo soy banda sonora, yo soy melómana, diagnosticada, o Ya. sea, soy dependiente de la música de manera obsesiva.
Que yo pienso Y en ti y pienso en una de AC/DC. O Welcome to the Jungle. No sé por qué también. pienso. Yo te digo, Welcome to the Jungle. ¿Cachai? Como que tenía esa energía de la canción que parte así como Sí, lentito y se va sí, poniendo más sí. intensa, intensa, intensa. Y ya después. También, sí, AC/DC, Rolling Stone, Pearl Jam. Ya, ahí tenemos, ya. Sí, Ahí está. sí, Ahí sí. está. Ya, última. Quiero que hagas una lista de 3 lugares que cualquier persona que está mirando debería conocer antes de morir. Wow. 3 lugares que cualquier persona debería conocer antes de morir. Voy a ir a un... Sin límites de plata, nada. De Y los que tú y conoces, sin po. límites de... Sí. A ver, yo creo que Puerto Natales y Torres del Paine es un lugar que todo el mundo tiene que conocer. ¿Ya? Yo la primera vez que pisé ese lugar lloré de emoción. El viento me conmovió, la historia de la tierra, la energía que hay en ese lugar. Tremendo. Natales, Torres del Paine es un... Y no es porque sea el destino uno de los más lindos del planeta, es que es Hay que ir. alucinante. Que vayan Hay que mejor. ir. Otro lugar donde yo creo que la gente tiene que ir sí o sí y conocer Italia. Italia sin duda es un país maravilloso. Hay millones de lugares. Pero hay un pueblito que a mí en lo personal me gusta mucho que se llama Finale Ligure, que está hacia el norte de Génova. Es una pequeña comunidad de playa preciosa, llena de palmeras y arena y negocios chiquitos, en donde los que están ahí son todos italianos. Y hay algunos franceses y alemanes que llegan en verano, pero es un pueblito maravilloso de costa, romántico, bello, aromático, no, lleno de negocios y La tienditas pequeñas. esencia de la vida misma. Ay, La comunidad, la Finale Ligure. conversación, Sí, todo, ¿no? Finale Ligure. Y siempre están los viejos típicos italianos y las señoras sentados afuera de las puertas y conversan contigo. Bello, bello. Finale Ligure es un lugar que yo tuve la bendición de conocer y creo que sí, absolutamente. Otro lugar que a mí me impactó mucho fue en Canadá, para dar los lugares también donde viví, que es Ottawa, en la capital de Canadá. Es una ciudad alucinante, hermosa y llena de naturaleza también. Ya. Eh, ¿Osos? sí, pero más perimetrales, yo creo Ya. que no tanto en la ciudad. Pero Ottawa es una ciudad en Canadá que a mí me gustó mucho. Tiene todavía la mezcla entre lo francés y lo inglés. Tiene un río maravilloso. Tiene un museo increíble que es el Museo de la Civilización, que es un museo que todo el mundo debiera ir. Es una cosa maravillosa. Y creo que las mejores papas fritas que me comí con queso cheddar y todas las chancherías que habían posibles. Ottawa, una ciudad que no es tan conocida, pero la gente se va a Montreal, Toronto, Banff. Quebec, Banff, qué sé yo, que sí. Pero Ottawa la gente no sé si la pesca tanto y es maravillosa. Y es una ciudad bella, armónica y de película, de película. Listo. Ahí tenemos entonces tu lista de lugares antes de morir. Bueno, Margarita, muchas gracias por venir al podcast. Yo de manera personal estoy muy agradecido que esté aquí, haber escuchado historias que no sabía y que la hayas compartido también con la gente que nos está mirando. Así que Contenta. espero encontrarnos muchísimas veces más en la ruta, en los viajes, en el GoFest y seguir compartiendo como toda esta energía de los viajes y de los que aman la naturaleza. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, eres el mejor. Lindo.